Bienvenidos al último video de mi romance fugaz, pero intenso con esta ciudad. Así que, patitas, ¿pa' qué las quiero? Vámonos para allá. Este es uno de los closes más populares para reincorporarte a la Royal Mile, así que me metí por aquí. Flesh Market es un término escocés para referirse a carnicería, y esto está loquísimo. Porque ya que aquí estaban las carnicerías, las narraciones cuentan que la carne se colgaba a lo largo del callejón y en consecuencia la sangre goteaba por la pendiente hasta desembocar en el lago Nor, donde ahora están los Princess Street Gardens. Si les digo que todo muy chulo hoy en esta ciudad, pero Edimburgo era una ciudad verdaderamente grotesca, ¿eh? Y a ver, eso me encanta. Bienvenidos a la casa de John Knox, ¿o no? Está ubicada en los límites de donde se encontraba una de las antiguas murallas medievales de Edimburgo, la Flodden Wall, que de hecho pasa por el cementerio Greyfriars. Aunque está asociada popularmente con el reformador protestante John Knox, la realidad es que esta fue su casa por solo unos meses en el siglo XVI. Sin embargo, hoy es conocida y llamada popularmente la casa de John Knox. En sí misma es una pieza histórica invaluable. Se construyó en el año de 1490 más o menos, y en sus interiores aún podemos ver señas muy particulares del Renacimiento escocés, especialmente en esos techos pintados tan chulos.
En esta casa vivieron dos orfebres muy famosos e importantes de la historia de las joyas de la corona. La casa va a ser declarada inhabitable y de hecho estaba prevista su demolición por el ayuntamiento en 1849, pero se va a salvar gracias a los esfuerzos de un dude llamado Lord Cockburn, que de hecho se le considera como un pionero conservacionista urbano, pero I'm sorry for everybody, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, gracias porque no se demolió esta casa, pero para algunas de sus casas este dude sí demolió lo que quiso, nomás para mejorar las vistas desde sus aposentos. Así que gracias, pero conservacionista no fue, según yo, ojo. Actualmente la casa le pertenece a la Iglesia de Escocia. Ahora, aunque John Knox no haya sido el dueño de esta preciosa casa en la Royal Mile, tenemos que hablar de él. John va a nacer en 1514, a principios del siglo XVI, y vaya siglo fue en Escocia, John va a hacer un montón de cosas, pero principalmente, y por lo que es mundialmente conocido, va a ser por ser líder de la Reforma Escocesa. La Reforma Escocesa es un proceso en el que el Reino de Escocia se va a separar de la Iglesia Católica y va a adquirir el protestantismo como religión de Estado. Por ende, Knox va a ser el fundador de la Iglesia de Escocia y va a estar profundamente ligado y en eterna disputa con María de Guisa, madre de mi querida Mary de Escocia, y después con Mary o María Estuardo al ser reina de Escocia. Ok, un poco de contexto. Y perdónenme, pero no me quiero controlar cuando de contexto histórico se trata, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más jugoso venirte a pasear y saber cositas sobre el lugar en el que estás. Pienso yo. Cuando Jacobo V muere en 1542, un poco lo mencioné en el video que hice sobre el castillo de Edimburgo, que te dejo en la parte de arriba para que le eches un ojo, va a dejar como heredera a María. Pero la querida Mary tenía días de nacida, así que, vamos, no podía gobernar. Por lo que el poder va a caer en manos de María de Guisa, la reina consorte de Jacobo V y la madre de María. Para estas fechas, Escocia ya estaba súper dividida políticamente. Así que vamos a tener a María de Guisa y al cardenal Beaton, importante, defendiendo la antigua fe. Pero no solo eso, también estaban al tiro pensando que acceder a las políticas reformistas de Enrique VIII y de acceder al matrimonio de María con el hijo de Enrique sería entregar a Escocia en bandeja de oro a Inglaterra. Bien, bajo este contexto en el que estaba Escocia en el siglo XVI, regresemos un poquito a John Knox. No se sabe a ciencia cierta cuándo es que Knox va a abrazar profundamente el protestantismo, pero lo hace. Y para 1547 ya va a traer puesta la banderita. Y eso, más su evidente capacidad de predicar, lo van a convertir en una persona muy popular en Escocia. Este cuate va a andar en Inglaterra, en Alemania, en Suiza. Para cuando regresa a Escocia, se va a encontrar que María de Guisa andaba cazando a las sectas protestantes en Escocia. Aunque, ojo, particularmente María de Guisa no va a actuar en contra de Knox, pero sí lo van a hacer los obispos escoceses. Por esta razón, Knox se va a tener que volver a escapar de Escocia y va a ser entonces cuando se va a Ginebra. En Ginebra pasan un montón de cosas que no voy a mencionar, pero bueno, está en Ginebra y regresa a Escocia para 1559. Y va a ser cuando su papel en la regencia de María de Guisa para 1560 y la adopción del protestantismo como religión de Estado para 1561 y su importancia en la iglesia recién reformada o ahora llamada Kirk se va a volver fundamental. Esta disputa entre Knox y los reyes católicos, en este caso las reinas, se vuelve a avivar al regreso de María, reina de Escocia, que es cuando una reina católica y con modales franceses hacen que a Knox le dé casi un infarto. Esto va a provocar distintos encontrones entre Knox y María, muy bien relatados en la historiografía británica. Todavía después de la abdicación de María y la toma del trono del hijo de María, Jacobo VI, en 1567, va a ser Knox quien va a predicar el sermón de coronación de Jacobo VI. Finalmente, Knox va a morir en 1572, dejando, eso sí, una serie de obras magnas, pero también una guerra civil. Y por supuesto, la Iglesia de Escocia tras su paso.
me meto a todos lados. Ustedes piérdanse. A ver. Very weird. There's quite a few times. Tolbooth Tavern lleva en pie desde finales del siglo XVI, cuando se va a construir como parte del complejo de Canongate, Tolbooth, en 1591. A lo largo de los siglos, el edificio va a cumplir múltiples funciones. Va a ser juzgado, lugar de reunión del consejo, prisión e incluso punto de recaudación de impuestos. De ahí su nombre, Tolbooth, que hace referencia a una aduana o casa de peaje. Ay, huele muy rico. En las afueras del Palacio de Holyrood, ahorita entramos, denme chance, hay un par de cosas interesantes. Para empezar, vamos viendo el famoso edificio de Abbey Strand. Durante cientos de años, algunos de los personajes más pintorescos de Edimburgo han pasado por las puertas de Abbey Strand. El edificio se va a ampliar durante el corto reinado de María de Escocia para albergar a más de 600 miembros de la corte real. En los años posteriores va a pasar por muchos usos, desde taberna hasta ser refugio de deudores. Es más, incluso el escritor Walter Scott se pensó seriamente refugiarse en Abbey Strand, debido a unos problemillas económicos fuertes por los que pasaba. Allá está el Palacio de Holyrood. No, pero esperen, miren. Miren qué es esto, qué mona. Como en un cuentito, ve nada más. Me encanta. Me encanta. El Palacio de Holyrood House, más conocido como Holyrood, ha servido como principal residencia de los monarcas de Escocia desde el siglo XVI. Está ubicado en el otro extremo de la Royal Mile. El palacio es chulo,
Pero para mí, el edificio más importante en este complejo son las ruinas de la abadía agustina de Holyrood, ya que va a ser construida antes que el castillo de Edimburgo, en el siglo XII. ¿Por quién? Adivinen. David I de Escocia. Ruth es una palabra antigua para cruz, cross, que usualmente significa la cruz de la crucifixión de Jesucristo. Por lo tanto, el nombre es equivalente a Santa Cruz, Holy Cross, hoy Holy Ruth. Este lugar sufrió un montón a manos del rey Enrique VIII de Inglaterra, y desde entonces va a pasar por varios saqueos y el colapso total de su cubierta hasta su abandono finalmente en el siglo XVIII. Se han hecho varias propuestas para reconstruirla, pero aún no se ha conseguido. Sin embargo, al parecer el Historic Environment Scotland, que es el organismo responsable de los edificios y monumentos bajo tutela estatal en Escocia, está llevando a cabo un trabajo de mantenimiento de algunas partes de la abadía. La abadía fue originalmente servida por una comunidad de sacerdotes católicos agustinos que pertenecían a un priorato llamado el Priorato de Merton. Aunque la bóveda principal de la Holyrood no exista hoy en día, la evidencia de las cualidades de construcción de los canteros ha permanecido en las bóvedas de las naves laterales. Han sido construidas de forma relativamente tosca, con losas delgadas, sin mucha atención a mantener los vértices rectos, probablemente estaban enlucidas y tenían sus típicas nervaduras delgadas expuestas. Creo verdaderamente que debió haber sido un inmueble glorioso. Robert de Bruce va a celebrar el parlamento aquí, y hay evidencia de que Holyrood ya estaba siendo utilizada como residencia real para 1329. Jacobo IV de Escocia va a terminar construyendo entre 1501 y 1505 un nuevo palacio gótico adyacente a la abadía. La premura probablemente se debió al matrimonio del monarca con Margarita Tudor, que era la hermana de Enrique VIII, que tuvo lugar en la abadía en agosto de 1503 mientras las obras continuaban. Ya yéndonos al palacio, finalmente va a ser Jorge V quien lo va a transformar en un verdadero palacio del siglo XX. Ya para 1920 se va a designar como la residencia oficial del monarca en Escocia. De todas formas, cuando vengas, tu boleto incluye una audioguía gratis que está en varios idiomas, incluyendo el español, así que te va a ir explicando cosas importantes. Pero dentro de muchas de las cosas importantes que han pasado en este palacio, yo, como la chismosa patológica que soy, quería conocer específicamente aquí la habitación de María, reina de Escocia, y ver muchas de sus cosas e incluso bordados que elaboró ya que se exhiben aquí. Pero, sobre todas las cosas, quería ver el lugar donde sería asesinado su secretario privado, David Riccio, catapultando al palacio como escenario de uno de los episodios más dramáticos y simbólicos de la historia de Escocia en el siglo XVI. David Riccio, de verdad espero que se pronuncie así, dejé mis clases de italiano, llegó a la corte escocesa en 1561, como músico de hecho, y con gran rapidez y gracias a su inteligencia y su diplomacia, va a ganar el favor de la joven reina María Estuardo, que de hecho acababa de regresar a Escocia tras la muerte de su primer esposo, Francisco II de Francia. David va a ser nombrado secretario privado para asuntos franceses, que era una posición
clave en una corte en la que Francia seguía teniendo gran influencia. David va a ir ascendiendo con mucha rapidez en la corte y su cercanía con la reina van a generar un tremendo odio y celos entre muchos de los nobles escoceses. David era católico y además era extranjero, lo que lo convertía en un blanco muy fácil en una Escocia protestante y profundamente dividida. Pero más allá de las cuestiones religiosas, lo que alimentó la conspiración va a ser su poder creciente y la sospecha de que influía políticamente en la reina, interfiriendo por supuesto en los asuntos del reino. El esposo de María en ese momento era Lord Darnley. Darnley era muy ambicioso y tenía una actitud de hecho bastante inmadura. Darnley se va a sentir desplazado por la cercanía de David con la reina, y más aún cuando María se va a negar a otorgarle el título de rey en pleno derecho, así que María tampoco ayudó mucho. Darnley se va a unir a un grupo de nobles conspiradores que querían deshacerse de David. El 9 de marzo de 1566, la reina María, embarazada de 6 meses, se encontraba cenando con David y otros asistentes tranquilamente sentados a la mesa. Una mesa que todavía existe como parte de la alcoba y la puedes ver aquí. La velada va a ser abruptamente interrumpida. Su esposo, Lord Darnley, va a irrumpir en la habitación acompañado por un grupo de nobles conspiradores terriblemente armados. Los conspiradores van a acusar a David de conspirar contra el reino y de deshonrar la cama real. David, aterrorizado, se va a refugiar tras la reina, aferrándose a sus faldas, suplicando piedad. O así quedó interpretada la escena en la célebre obra de Sir William Allan. Sin embargo, otras fuentes alegan que a quien querían matar era a María, pretendiendo atraparla cometiendo adulterio con David. Y al intentar matarla, David sería quien arrojaría a la reina fuera de las filosas espadas, tomando su lugar como un verdadero héroe. Cual fuere la verdad, en un acto brutal, David va a ser apuñalado unas 56 veces según cuenta el relato, ante los ojos horrorizados de la reina embarazada dentro de su propia cámara. El cuerpo del consejero asesinado fue sacado a rastras y abandonado frente a una escalera. Se dice, de hecho, que la mancha de sangre aún se conserva en el suelo de Holyrood House. Y yo la vi con estos ojitos con astigmatismo. Aunque he de reconocer que, Holyrood ha sido restaurada un montón de veces, así que probablemente no sea verdad y solo sea parte del morbo para venir a conocer este palacio, pero yo espero que sea verdad porque yo la toqué, yo me acerqué, toqué esa mancha y yo espero que sea verdad. Estoy enferma, lo sé. Independientemente de que esta escena macabra, presenciada por la misma María, me tenga obsesionada, es un hecho importante para el futuro de María como reina de Escocia, ya que el asesinato no solo fue un acto de barbarie, sino un error político. Darnley creyó que eliminando a David ganaría poder e influencia, pero el efecto fue el contrario. María nunca lo perdonaría. Poco después, Darnley va a ser encontrado muerto en circunstancias misteriosas tras un misterioso incendio. Y este evento va a agravar aún más la situación política y el posterior matrimonio de María con el conde Bothwell, presuntamente involucrado en el asesinato de Darnley. Todo esto va a despertar el descontento entre los nobles protestantes, alarmados por las decisiones o las presuntas decisiones de María, y van a estar resueltos a frenar la influencia católica en la corte escocesa. Para muchos historiadores e historiadoras y algunos aficionados como yo, el asesinato de David marcó el principio del fin del reinado de María Estuardo. And you are organized? I don't know how to say that. I don't like it so much. No? Why? I was not there, but... Por cierto, ese día me llevé a una roomie que conocí en el hostal llamada Vivian de Alemania al palacio conmigo, ya que me sobraba un boleto. Larga historia. Probablemente no vea esto, pero thanks Vivian for being my companion that day and taking my photos.
say that? In German or In Germany? 16:15? Oh my god. I don't... Finalmente regresé al castillo de Edimburgo para verlo por última vez. Espero que no la última vez de mi vida. Yo quiero regresar y echarme toda Escocia verdaderamente. Pero bueno, quería mi foto y Vivian me hizo favor de tomármelas. Muchas gracias. Finalmente terminé mi día con Victoria Street. Esta calle es considerada por muchos como la calle más bonita de Edimburgo. Ya era popular, pero su popularidad aumentó debido a, claro que sí, Harry Potter. Aún sin corroborar, creo, se dice que Rowling se inspiró en esta calle para crear el famoso callejón Diagon. Como si este viaje no fuera ya a todísima madre, tú fuiste mi capricho de 3 días en este viaje a Edimburgo. No estaba en mi itinerario visitarte, pero entre que no hay certeza de nada más que la hora y de que moriré algún día, eso seguro, dije, mija, desvíate un ratito, total. El mundo debió acabarse en el 2012. Tú ya estás de prestada aquí, así que aprovecha. Hasta pronto, Escocia. Amenazo con volver.